Bienvenidos a nuestro curso de interpretación y traducción del libro de Éxodo. En el video anterior estuvimos estudiando la genealogía de Moisés y de Aarón. En este video nos detendremos en la continuación del relato del envío de estos dos personajes al faraón. Veremos que Moisés insiste en su limitación en el habla y la respuesta de Dios en esta oportunidad es que Aarón será su intérprete. Luego, Dios mismo va a anunciar su voluntad de liberar al pueblo y de darle ante los egipcios un ejemplo de su poder. Y el pasaje va a finalizar con la indicación de la edad de Moisés y de Aarón. Estamos hablando entonces de Éxodo capítulo 6, versículo 28 al capítulo 7, versículo 7. Lo primero que debemos considerar como un reto de traducción es en el versículo entre el 27 y 28 hay que poner un título, si realmente hay que ponerlo o no. Bueno, por ejemplo, la Reina Valera 95 no incluye un título para esta sección, como si lo hace la traducción del lenguaje actual y la versión que yo tengo acá en la pantalla, la nueva versión internacional. Yo creo que es conveniente hacerlo a fin de distinguir el texto de la genealogía del texto de la redacción de cómo Aarón se convierte en el vocero de Moisés. El título podría ser Dios habla a Moisés en Egipto. Esto es bastante claro y establece pues una diferencia con el primer relato, dando énfasis a la respuesta de Dios. Otro título como el que tenemos acá es Aarón, vocero de Moisés, dando énfasis también a la respuesta de Dios, pero dándole también un protagonismo de Aarón. Y Dios habla hoy, propone, Dios llama a Aarón y a Moisés, que a mí es el que más me gusta porque incluye a ambos personajes. Empezamos entonces con el versículo 28. Cuando el Señor habló a Moisés, con Moisés en Egipto, en la tierra de Egipto, de pronto puede ser una versión bastante literal. Esta versión, por ejemplo, excluye tierra. Bueno, yo preferiría no hacer explícito el tierra de Egipto. Versículo 29. Le dijo, yo soy el Señor. Habla con Faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. Yo soy tu Dios. Y traducción del lenguaje actual. Si usted desde el inicio ha optado por omitir el nombre propio de Dios, o sea, ha decidido omitir Jehová, es preferible la opción yo soy tu Dios aquí. ¿Por qué? Porque expresa de mejor forma la identidad de Dios y es una buena opción. Como hemos dicho en videos anteriores, no hay ninguna justificación para poner Señor con todas las letras en mayúscula. Versículo 30. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? La traducción de NBI, pero Moisés se enfrentó con el Señor, no responde el texto hebreo. Es un diálogo con preguntas y respuestas. Entonces, es preferible sustituir enfrentó por respondió. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? A esta pregunta de Moisés le suceden la respuesta de Dios en el versículo siguiente. De ahí que para evitar la traducción del lenguaje actual que transforma las preguntas de Moisés en una afirmación, am, haciendo como preguntas retóricas. La mayoría de las traducciones mantiene el hebreo. Entonces, nos gustaría en esta sección que se conserve esa dinámica de diálogo. Versículo 1 del capítulo 7. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que yo te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta.
Jehová dijo a Moisés. Aquí convendría traducir, Jehová respondió a Moisés, porque estamos buscando sostener la estructura del diálogo. Yo te he constituido Dios para Faraón. Esta frase es bastante compleja. Esta mención de Moisés como Dios para el Faraón es problemática desde el punto de vista teológico, pero no desde el punto de vista textual, ya que no hay duda sobre su traducción. Pero podemos ver algunas opciones para tomar en cuenta. Te pongo por Dios ante el faraón. Vamos a ver algunas versiones en español que pueden darnos algunas otras eh, posibilidades. ¿Ok? Te pongo por Dios ante el faraón. Entonces, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual reemplaza Dios por mi representante. Entonces te pongo por representante ante el faraón. Esa puede ser una opción. Mm, no, otras versiones, otras actualizaciones de Dios habla hoy sustituyen Dios por Dios con minúscula. Esta puede ser otra opción. Te he constituido como Dios. Está en la Biblia Jerusalén. Y finalmente, Dios habla hoy, omitirá la palabra Dios en mayúscula, omite la palabra Dios cuando traduce en mi lugar. Entonces te pongo en mi lugar ante el faraón. Cualquiera de las opciones es, es buena. Volvemos al texto. En el capítulo 4 versículo 16 tuvimos una situación similar. El traductor entonces debe preocuparse por comparar ambos contextos y decir, ok, tuve la misma respuesta en ambos contextos para buscar consistencia. El sentido evidente es que Moisés va a dialogar con Faraón del mismo modo que Dios lo hace con él. Por eso, una traducción muy apropiada es la traducción alternativa de coloco en el papel de Dios, lo cual hace justicia al texto hebreo que menciona a Dios, pero deja claro que es un papel a desempeñar, no es un atributo de Moisés. También debemos señalar que este versículo suele considerarse como una repetición del capítulo 4, versículo 16. Entonces, desde el momento que no responde a la problemática instrumental de tener dificultad con el habla, sino a la misión de discutir la liberación del pueblo con aquel que lo tiene oprimido. Eso es lo que tendríamos que decir. La otra frase en el capítulo 7, versículo 1, que puede complicarse es, tu hermano Aarón será tu profeta. Llamar profeta a Aarón tiene un sentido pues simbólico. En efecto, así como los profetas hablan por Dios, Aarón hablará por Moisés. La palabra hebrea que corresponde a profeta tiene el sentido de proclamar, anunciar. Entonces, Aarón será el vocero de Moisés. Entonces, ¿qué hacemos si en nuestra lengua no tenemos la palabra profeta? Veamos las opciones. Traducción del lenguaje actual como Dios habla hoy, omiten la palabra profeta y traducen hablará por ti. Cambian este sustantivo que no tienen por un verbo. Pues el traductor debe decidir si mantener en el texto original la palabra profeta o utilizar un verbo, lo que sea más simple. Versículo 2. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. ¿No tenemos alguna complejidad, algún reto de traducción o de interpretación allí? Yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. Aquí yo voy a endurecer el corazón de Faraón
Esta expresión va a aparecer 20 veces en la narrativa de Éxodo. Entonces, haré que se ponga terco, como lo dice traducción del lenguaje actual, es una buena alternativa. Los versículos 3 y 4 acá pues aluden a las plagas que se avecinan. Entonces, representan también una respuesta a la preocupación de Moisés expresada en el capítulo 6, versículo 30, donde él habla de sus limitaciones personales y tú, cómo esas limitaciones lo hacen pensar en un fracaso inminente. Entonces, Dios le dice que esas dificultades no vendrán por causa de su incapacidad, sino porque el faraón se va a poner terco. Entonces, lo que Dios promueve choca con los intereses del rey. Y este será el motivo principal de los problemas. Entonces el pasaje también es una advertencia a Moisés sobre el peligro de creer que por tener a Dios en su lado no tendrá dificultades. Dios asegura una victoria final, pero el camino hacia la misma estará regado por problemas. Entonces, estos problemas se originan en el corazón del faraón. Versículo 4. Él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Primero, el primer reto sería grandes actos de justicia. Entonces castigaré al pueblo de Egipto. Yo prefiero conservar el sentido de actos de justicia. Con respecto a los escuadrones, ¿qué pasa si no tenemos la palabra escuadrón? Entonces podríamos utilizar a las tribus de los israelitas. Otra opción sería, sacaré de allí a los ejércitos de mi pueblo, los hijos de Israel, un término más general. Versículo 5. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Esta frase viene en respuesta a la expresión del faraón en el capítulo 5, versículo 2, donde él dice que desconoce quién es el Dios de Israel. Entonces, debemos notar que en ese versículo es el faraón el que desconoce a Dios, mientras que aquí se habla de los egipcios en conjunto. Ellos conocerán a Dios a través de sus actos de justicia. ¿Qué debemos evitar? Bueno, debemos evitar expresiones con estos símbolos, con símbolos de exclamación. Eso es algo, como lo tiene esta versión, curiosamente, es algo que debemos evitar. ¿Por qué? Bueno, parece ser como que al lector le da la idea de, esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Esto puede confundirlos porque parecen hasta una palabra de venganza por los sufrimientos recibidos. No es venganza, más bien debemos procurar dar la impresión de que los egipcios conocerán a Dios por la decisión de Dios mismo de liberar a los esclavos de Israel. Entonces, la forma de NBI, pues, es algo que debíamos evitar en ese sentido. Ujú. Versículo 6. Sí, perdón, versículo 6. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Aquí se utiliza cumplieron al pie de la letra. Este es un modismo del español. Podríamos sustituirlo diciendo Aarón y Moisés hicieron lo que Jehová les dijo que hicieran. O sea, la frase más fácil. Versículo 7. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Tenía entonces Moisés 80 años de edad. Entonces este versículo es bastante importante a la hora de interpretar el libro completo porque nos da la edad de ambos hermanos y se evidencia que Aarón era mayor que Moisés. A la vez,
Se señala que ambos comenzaron su actividad ya en una edad bastante avanzada. Estos datos son coherentes con Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, donde nos dice que Moisés falleció a la edad de 120 años, es decir, 40 años después de estos eventos, el tiempo que él permaneció con el pueblo en el desierto. Los datos también están de acuerdo con Génesis capítulo 6, versículo 3, que establece que la edad máxima para los seres humanos es de 120 años. Entonces, Aarón, quien asumirá las funciones como sacerdote principal, es señalado como el hermano mayor que acompañará a Moisés en todo el peregrinaje de liderazgo del pueblo. Espero que este video les haya gustado y en el próximo video estaremos estudiando la escena de Moisés y Aarón tirando la vara delante del faraón.